Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau 64 en YouTube y este es el resumen de la ronda número 4 del candidato, gente. Y bueno, se llegó al número 4, rondas consecutivas y nada, Neponiachi y Tam lideran el con un día de descanso. Hoy fue justo el día de descanso y bueno, se han jugado 4 rondas de candidatos. ¿Qué podemos decir? Ahí en Canadá, Toronto, y el primer día de descanso ya está hoy realizado, ¿no? Bueno, ahora los jugadores van a tener oportunidad de acomodarse, ver cómo van a encarar estas próximas 3 partidas. Y bueno, qué decir, ¿no? El torneo sigue siendo un placer, un verdadero placer seguir este torneo, no solamente para nosotros, los aficionados, sino para el público en general, ¿no? Acá pueden ver la información en Now 64, la tabla de posiciones, mientras, bueno, más abajo tienen las partidas completas, pero ahí pueden ir observando el torneo abierto. Este, Ni que hablar de Neponiachi, ¿no? Es el ganador, 2 veces ganador del torneo de candidatos. Y bueno, se convirtió ahora en este momento en el único líder con una victoria contra Vidí espectacular que la vamos a analizar, por supuesto, de blancas. Además, presionando. Vamos a observar que no solamente presionó como con la posición, con la partida, con la jugada, sino que también presionó fuertísimamente con el reloj. Y bueno, acá vamos a ver una fotito de ellos ahí analizando, bueno, de ellos no, de Neponiachi y la maestra que es la que comenta en inglés, en FIDE. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a esa partida y nos dejamos de hacer tanto barullo? Luego de la partida, el gran maestro Jan Neponiachi dijo que no recordaba ninguna ocasión en la que consiguiera 2 berlinesas seguidas y además ganar, ¿no? Ganar un partido. Vamos a hablar un poquito, ya vamos a la partida. Esta va a ser nuestra partida principal. Igual al final tenemos una gran sorpresa. Bueno, acá está la llamada berlinesa. ¿Sí? En mis tiempos le decíamos Molas, que era esta variante, pero tras este movimiento sí, la variante berlinesa aparecía en el tablero, ¿no? Aquí todo esto es archiconocido, se ha cambiado damas, ya esto, recuerden el match famoso, ¿no? Donde Kasparov no pudo vencer ni una vez a Kramnik con esta variante en el Campeonato del Mundo y solo lo logró allá en un Blitz, muchos años después, ¿no? Es curioso que solo tenga una victoria de Kasparov contra Kramnik con esta variante. Bueno, después de todas estas jugadas teóricas, no hay nada que agregar. Aparece sí un movimiento interesantísimo, ¿no? Acá les quería dejar esto para que vean que la variante principal acá es alfil F4 y tras rey C8, torre a D1, justamente para evitar lo que va a pasar. Y tras caballo D5, fíjense en el módulo acá a la derecha, arriba mío, en esta variante donde se acepta el peón, lo cual es un error, ¿sí? Acá lo recomendable es jugar torre F a E1 o inclusive rey G2 para llevar el rey a G3 y tener el caballo, el alfil y el peón protegido, el peón de G4. Pero en caso de torre D5 está esta celadita que se gana material, ¿no? Ahí atacan con el alfil la torre defiende al caballo, pero aparece el alfil B5 y aparece una linda ganancia de material ahí, ¿verdad? Bueno, pero les quería decir que volvemos a la posición. Fíjense ahí en el módulo, lo dejé a propósito del lado derecho, que da alfil F4 como variante principal. Y la segunda opción que da para las blancas en esta posición es justamente la que hace Neponiachi. Y acá lo curioso es que dice caballo H2 y 0,02 favorable a las negras, lo cual es insignificante para un ser humano normal y bueno, para un maestro debe serlo también. Pero es curioso que la segunda opción para las blancas sea ya una jugada que deja inferior a las blancas. ¿Y quién la hace? Pues, por supuesto, Neponiachi. Vamos a sacar la ayuda esta del motor, que no está muy agradable, y vamos a seguir la partida normalmente. Acá Neboriachi la idea que tiene es jugar con F4, F5, por eso las negras juegan G5, ¿no? Yo estuve analizando la idea principal, que era caballo D5, vamos a volver a la posición para no marear, que era caballo D5, pero probablemente Neponiachi hubiera rechazado los cambios y mantenido la atención con caballo E4, imagino yo, ¿no? La cuestión es que contra caballo H2 y ante ver el plan que tiene Nepomniachtchi, que es bastante claro, bastante transparente, Vidit eligió la jugada G5, ¿no? Tras F4 se cambiaron los peones y el alfil se activa por la casilla de 6 para dominar el punto de 5, ¿verdad? Tras caballo E4, B6, una jugada bastante normal, donde cubre el salto del caballo a la casilla C5 y además le da una futura casita al rey ahí para meterse en la baticueva del flanco dama.
Y tras B6, caballo F3, acomoda las piezas, se ganan casillas oscuras. Acuérdense que las negras acá quedan con la pareja de alfiles a cambio de la mala estructura de peones doblados. Caballo F6, una jugada que va a empezar a molestar de a poquito a las negras. Siguió rey C8. El blanco sencillamente acomodó el rey un poquito hacia las piezas y hacia los peones del flanco de rey. El negro empezó a hacer un plan por el flanco de dama con A5. Acá el blanco creo que no le convenía jugar a 4 porque se acercaba más a donde las negras tienen una ligera ventaja gracias a esos peones de más. Y siguió con A3, A4 y torre A D1. Acá las negras jugaron caballo C6 y las blancas sencillamente jugaron C3, ¿no? Para cubrir el punto D4. Con C3, además, deja un agujerito acá en B3 y creo que eso lo tentó bastante al maestro indio Vidit, porque realmente después de alfil E7, caballo H4, H5, ¿sí? Acá esta jugada está muy buena, es muy bien, porque si no el peón de H6 podía quedar paralizado, ahí sería fácil de atacar, el blanco pasa el peón, torre A5 y acá viene la maniobra que al final lo va a condenar a Vidit a la derrota, ¿no? O sea, presionar de esta manera sobre el flanco dama y después empujar el peón a B4. O sea, la idea está buena, pero vamos a ver que falla por un pequeño detalle. Acá las blancas sobredefienden el peón de E5 porque se viene la opción de C4 y la torre, mira ahí con rayos X ese peón. Siguió torre B5, las blancas acá decidieron defender con el alfil. Otra opción muy sana, por supuesto, era subir la torre a F2, ¿sí? Y defender con la torre ahí, pero prefirió el gran maestro ruso poner el alfil en C1. Tras torre B3, acá había una opción que la marqué aquí, que es C4, y tras G6, cambiar los peones, y acá una jugada intermedia muy fuerte que es H4, que puede pasar en la partida también. Acá no conviene capturar en H4 porque el peón D5 se perdería, acuérdense que el peón S está siendo atacado dos veces, y además la torre junto con el alfil H3 esclavizaría al rey a la defensa de ese caballo constantemente, ¿no? Entonces, acá lo que analicé fue rey H2, que es una jugada importante porque así la torre siempre tiene al peón de B2 para capturar con ganancia de tiempo. Y lo que encontré fue esta variante con posibilidades claras para las blancas, ¿no? No solamente existe la posibilidad del alfil G5, sino de algún caballo F4. Y acá viene lo que comenté al inicio. Fíjense en los tiempos, no sé si ustedes los estaban mirando, están a la izquierda, yo no los nombré para nada, pero fíjense, estamos en la jugada, esperen que voy a poner la posición, después de torre B3, jugada 26 y a Vidit le quedan 18 minutos. Yan lleva 1 hora 09. Eso significa que de la jugada 26 a la 40 le están quedando 14 movimientos para hacerlos en 18 movimientos. Acuérdense que en 18 minutos, perdón. Acuérdense que están jugando al control de tiempo de 2 horas para 40 jugadas, o sea que le quedan 18 minutos para hacer 14 jugadas. Siguió presionando con G6, esta es una muy buena idea. Aquí la idea de H4 seguía en pie, fíjense en H4 y en caso de caballo H4, C4, y fíjense cómo la posición se vuelve bastante intensa para las negras por la presión que ejerce el alfil de casillas blancas y la torre de H8 esclavizaría bastante a las piezas blancas, ¿no? Esto parecía un poquitín mejor. Es verdad que contra H4 no es obligación comer, puede mover el rey, por ejemplo, a H2, pero bueno, eso haría que las negras siguieran con torre de 8 y algo muy parecido a lo que había analizado anteriormente. Tras caballo G6, las negras hicieron jugar torre de 8, empiezan a jugar más rápido, se intercambian las piezas y acá viene la idea, ¿no? O sea, lo que va a hacer con caballo H5 es intercambiar un peón de H3 por el peón de H5, pero se asegura que este caballo siempre venga a molestar para sacar a la pieza que está bloqueando el peón pasado. Tras torre de 3, siguió torre F3, se aseguró el cambio de una torre, la torre activa de las negras. Fíjense que a las negras le queda esta torre que todavía no está jugando. El plan de B5, B4 todavía no lo ha podido ejercer el jugador indio. Alfil por H3 para recuperar, pero el peón se va expreso, ¿no? Tras B5, alfil sacan al segundo bloqueador, el caballo se mueve, el peón avanza, y acá ya las blancas, las negras tienen que pensar en sacrificar. Acá, por ejemplo, sacrificar por el peón de B2 no le daba muchos resultados porque después del alfil C5 es fácil darse cuenta que los peones de C3 pueden ser defendidos bueno, y el de A3 muy fácilmente con la torre o con el alfil, ¿verdad? Ya era demasiado apresurado devolver material, dar tanto material.
Siguió alfil de 7, acá Neporiachi no se come la pastilla, no juega peón adelante, porque claro, después de alfil por E8, torre por E8, torre por B2, y acá la diferencia es que el peón de C3 está siendo atacado por el caballo y el peón de A3 está muy difícil de defenderlo porque el alfil no está en la casilla C5, como habíamos visto en la variante anterior. Por eso juega torre D1 y las negras cometen un desliz acá en apuro de tiempo, ¿no? Tras pensar un par de minutos, juega rey C6, parece que la mejor opción podía ser alfil C6, no hubiera cambiado demasiado, pero la otra opción era capturar el peón D7 y una variante tipo alfil por E7, alfil jaque para que no sea capturado por la torre y torre por B2. De todas maneras, después de alfil C5 se ve claro que el blanco está mejor. Tras rey C6, el blanco jugó rey E4 y ahora sí, la última oportunidad que tenían las negras era sacrificar el caballo de esta manera, pero el blanco, igual con caballo F4, llegaba justito a tiempo con esta maniobra amenaza de doblete. Tras la retirada, bueno, torre por peón no funciona por caballo de 5, doblete, alfil E8 y tras caballo E5, rey B6 entra en una línea muy, muy buena para las blancas, atacando el alfil y el alfil, en caso de, bueno, de comerse ahí está el alfil en el aire, pero en caso de, por ejemplo, alfil D6, rey D3, y si el blanco, el negro, perdón, quiere seguir comiendo peones, aquí se gana muy rápido. Torre B8, el alfil bloquea. Bueno, si rey A7 o cualquier movimiento de rey, siempre viene caballo C6. Y ahora caballo D7 jaque y las blancas están ganadas porque el rey tiene que venir, si viene a la casilla A6, bueno, existe por supuesto caballo C5, y la otra opción que sería A7, bueno, sería peor por alfil C5, ¿no? Que acá siempre se está ganando material. Por esa razón, después de rey D4, dijimos que las negras jugaron alfil E8, siguió torre por D5 y esta variante es ganadora para las blancas. Rápidamente saca el alfil, amenaza torre D8. Acá es interesante darse cuenta que alfil F3 y a rey por F3, rey por D5, el blanco está coronando material. Ahí está coronando a dama. Siguió alfil G6 jaque, rey E5, B4. Y ahora, linda jugada de Nepo, rey F6. ¿Sí? En caso de rey por D5, rey por G6, no se puede evitar la coronación futura ahí de una dama. Por eso rey F6, las negras jugaron alfil E8. Siguió torre, ataca alfil, B por A3, B por A3. Ah, bueno, acá se podía comer el alfil, pero esta variante es muy limpia. Después que sacó el alfil, viene la linda rey F7, ¿no? Amenazando torre por alfil. En caso de torre por C3, lo dicho, ¿no? Torre jaque, rey acá y acá las negras casi se salvan, pero no lo pueden hacer porque está el alfil controlando esa casilla y bueno, se viene la coronación de una futura dama y una gran victoria de el dos veces finalista del Campeonato del Mundo, Jan Nepomniachtchi. La pregunta es, ahora que está, obviamente, muy, muy bien mentalmente, pero saben que Nepomniachtchi siempre que ha sufrido una derrota se ha venido muy abajo, así que bueno, el descanso posiblemente le hizo muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las otras partidas rápidamente. La partida que terminó primero en esa ronda, la de Hikaru Nakamura y Pragnananda, donde, bueno, fue la primera en terminar, como decía anteriormente, y obviamente Nakamura es el favorito de toda la hinchada, ¿no? Obviamente toda la ficción está con el número uno de los streamers. Bueno, nada, no se sacó mucho de la apertura, la verdad que no tiene mucha historia, simplemente decir que acá las negras, después de caballo G6, se repitió la posición y terminaron tablas muy rápidamente en apenas 24 jugadas. Nada, nada que haga historia a esta partida, así que nada, vamos a pasar a la siguiente. Interesante fue la partida entre Fabiano Caruana y Busquets, el jugador joven y el jugador indio de 17 años. La verdad que se pasó en esta posición. Acá les muestro una fotito del encuentro. Y un momento importante. Acá Caruana decide cambiar torres y jugar caballo por A7. ¿Por qué? Porque desde ese momento él analizó que ante la toma natural dama por A7, seguía dama por A4 y tras los cambios en B4 la presión sobre A6 le daba una clara ventaja. Pero el joven jugador indio se da cuenta que el caballo está en price, ahí está perdido, y hace la jugada intermedia fabulosa que es C por B4. Después de pensar un rato, Caruana decide no salvar el caballo, ¿no? Decide comer C por B. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasaba si quería salvar el caballo. La iniciativa de las negras después de B3 y esos peones tan peligrosos, seguido el caballo de 5, jugada indicada por Caruana,
Seguiría alfil D4, dama por F5 y ahora cuando salvan el caballo, resulta que caballo F4 le da una iniciativa muy peligrosa y así el módulo está de acuerdo con Caruana, con los análisis de Caruana y Duque. En realidad, esa jugada hubiera sido un error por parte de Caruana, así que bueno, decidió jugarse por B4 y tras la jugada buena, que es dama D4 atacando al alfil y a la torre, ¿sí? Dos piezas en el aire, ¿verdad? Bueno, el caballo sigue en el aire también, siguió dama C1 y ahí ahora sí las negras recuperan la pieza con una posición bastante igualada y todo terminó en paz en la jugada número 72. Les recuerdo que la partida completa la pueden ver en Now 64 acá, en esta página ustedes van a encontrar todas las partidas, ¿eh? No se olviden de eso. Última partida en terminar fue la de Iglesia Firulla contra Abasón, ¿no? O mejor dicho, Abasón contra Firulla. Firulla tenía un peón de más, un peón extra limpio de más, pero era doblado en el flanco de rey y Abasón tenía suficientes recursos defensivos para hacer que las tablas fueran fáciles. Sin embargo, aunque Firulla intentó aprovechar cada oportunidad que se le presentó, la partida finalmente terminó en la jugada número 64. Vamos a pasar a la sección del ajedrez femenino, al candidato femenino. Podemos hablar del torneo de candidatos. La verdad que espectacular la sección femenina. En esta ronda número 4 había un potencial de casi tres resultados. Se podían haber dado, tres partidas podían haber terminado con resultados favorables para uno u otro bando. Desafortunadamente, solo un juego estuvo a la altura de las expectativas y fue la victoria de Salimova jugando con blancas contra Jumpy Koneru, la jugadora india, la cual Salimova se recuperó, ¿no? De la derrota que había sufrido en la ronda anterior y bueno, le ganó a una oponente supuestamente más experimentada. Fíjense la diferencia de ranking que hay entre ambas jugadoras. Ahí pueden ver la foto de ambas. ¿Sí? 2.432 para las blancas, 2.546 para la jugadora india, una diferencia de 120 puntos, un poquito más, un poquito menos. Y bueno, esta partida realmente fue espectacular. Según comentarios de la jugadora búlgara, dice que se quedó sorpresivamente un poco fuera de aperturas con la jugada caballo E4, que ustedes la pueden ver, por supuesto, en la página de Now 64. Acá van a la sección del ajedrez femenino y pueden ver todas las partidas y la tabla de posiciones, por supuesto. Parece ser que esa jugada igual no le provocó gran cosa, pero bueno, tuvo que empezar a inventar un poco sobre la apertura. Y nada, se sentía un poco familiarizado un poquito más adelante y luego empezó a empujar los peones y ustedes, bueno, pueden ver la partida. Pero la cuestión es que estamos en este momento donde a ambas jugadoras le quedan menos de 3 minutos, están en la jugada 25, es verdad que ellas no necesitan, están con los 30 segundos de incremento desde la jugada número uno, pero fíjense en el tiempo que gastaron ambas jugadoras. La cuestión es que en este momento, después de la jugada dama G5 de las negras, la cosa se empieza a inclinar favorablemente a las blancas porque empiezan a actuar con todas las piezas, ¿no? Vamos a sacar el motorcito dama, acá las negras jugaron dama 5 y tras este cambio de damas dejaron el peón de G4 totalmente en el aire, por más que las negras intentaron activar la torre, ese peón de más empezó a influir fantásticamente en la posición favorable a las blancas, ¿no? Fíjense en que este caballo todavía necesita recomponerse, el caballo de A5 ahí comiendo pasto, a la torre de C8 uno se pregunta qué está haciendo la torre ahí, pero bueno, está ahí. La cuestión es que las blancas mantuvieron la torre atada un poquito, el caballo trató de volver a juego y las blancas ahí con el avance del peón con ganancia de tiempo porque atacar la torre empezaron a ejercer bastante presión. Como pueden observar, ahí amenazan cambiar torres y se comen un segundo peón que se va a mantener hasta el final de la partida, como veremos. Aquí torre H5, las negras tratan de expulsar a la torre de su posición muy activa, pero esto no da muchos resultados, ¿no? Por más que los alfiles de las negras parecen estar provocativos, ahí no están haciendo mucho. Las blancas se acomodaron un poquito, tratan de cambiar piezas, acá están devolviendo un poquito de material para activar sus piezas, ¿sí? Por más que acá las negras recuperan este peón, las blancas capturan del D6 y acá ni siquiera juegan torre 2, entran en este final
de lucha de torre y alfil contra torre y caballo, que saben que es bastante superior para las blancas y más con dos peones de más. Tras caballo B4, torre D2, las blancas sencillamente se atan a sus peones, no quieren regalar ningún peoncito por actividad, nada que ver, dicen me voy a quedar con esos dos mochuelitos. Las piezas negras no encuentran una buena coordinación, el caballo está muy alejado de la lucha, se siguen intercambiando peones, el blanco empieza a avanzar cada vez que puede con ganancia de tiempo, su peón G, el caballo trata de entrar en juego, ataca el peón de B3, pero es un intercambio, ¿no? Acá la torre blanca echa al rey, las blancas acomodan el alfil para que el peón de C4 esté protegido, y por más que las negras tratan de agruparse, no pueden hacer nada contra la fuerza de esa torre en séptima que ata ese rey negro. Sigue torre B1, va a pegar un jaque por aquí, y luego de rey E5, torre G1, torre F7 fue totalmente decisivo, ¿no? Porque contra el rey 8 rey de 6 una muy buen movimiento y los peoncitos empiezan a ir tranquilamente. Bueno, ese caballo pobre no tiene a dónde ir y la amenaza de G7, G8 en cualquier momento se va a producir una masacre, ¿no? Inclusive hay un torre 7 jaque intermedio. Gran partida de Salimova que vamos a ver cómo la colocan en la tabla de posiciones. Está en el quinto puesto, empatado en el tercero, ¿no? Tres jugadoras con dos puntitos. Se queda ahí a la expectativa, un punto de la líder que es la China Tang. Por parte, Caterina Lagdor con un peón de ventaja tenía una posición ganadora contra la líder del torneo, la jugadora China Tang. Sin embargo, acá vemos que Lagdor va a cometer un error de tiempo, ¿no? Y salió corriendo de la sala de juego después que el juego terminó en empate. La verdad que sí, muy frustrante, a veces pasa, le quedaban 4 minutos, jugó muy rápido y comete el error de jugar alfil E5 y tras la precisa dama E6, las blancas por más que jugaron dama E4, las negras jugaron alfil D6 y tuvo que conformarse con tablas, ¿no? Porque bueno, si no, encima va a terminar perdiendo. Jugó el jaque en A8 y otra cosa mariposa. Lo cierto es que no era fácil ver la posición ganadora de las blancas, la línea correcta era alfil en vez de alfil E5 era alfil F2 y tras dama de 6 colocar el rey en H1 para cubrirse de los jaques siempre con el alfil. Por ejemplo, una variante podría ser rey G7 para sacar al rey de la clavada del alfil, ¿verdad? De la dama. Tras dama A7, por ejemplo, contra este jaque ya tarde o temprano, las negras en algún momento tendrían que sacrificar el alfil por este peón porque realmente se iba como bólido a la coronación. Se salvó Tan y sigue líder del torneo femenino tras 4 rondas. Increíblemente, increíblemente, Ana Musiciuk otra vez no pudo, a pesar de lo que le pasó. Increíble, en la tercera ronda también tuvo que conformarse con el empate en una posición ganadora. Y ahora otra vez, bueno, este final es bastante conocido sin el peón de F6. Es más, si nosotros ponemos el rey en E8 y la torre en E7, es un final famoso que fue creado, si mal no recuerdo, por Botvinnik. Pero bueno, aquí la jugadora ucraniana comete un error en apuro y tras torre de 5 las negras jugaron la precisa, la única, la que realmente logra el empate, rey F4. Tras rey F6, G4 y ahora se lamentaría de ver que el rey, si estuviera en G6, se ganaría muy fácilmente con rey H5, pero eso no sucedió. Vamos a mostrar que tras algunos jaques, por más que la conductora de las blancas trató de apretar, no se logró. Es más, acá era muy interesante jugar rey G1 y, por ejemplo, contra rey H3, jugar rey H1 amenazando coronar y torre por G2 daba ahogado, ¿verdad? Era linda esta variante. En su lugar jugó rey F1, coronó caballo y, bueno, tras algunas jugadas más se hizo el empate. Pero vamos a ver cómo se ganaba este final. Muy interesante porque contra rey F5 había dos maneras de ganar, o torre G8 o rey F7. Las dos llevan a lo mismo. Cualquiera de las dos jugadas son de progresión. ¿Por qué? Porque la idea del rey es venir a dar el rodeo, ya que por el centro no va a poder pasar porque está el rey negro. Entonces, por ejemplo, se podía haber jugado rey F7 y en caso de que las negras avanzaran el peón, jugar torre G8. Entonces, cuando el rey viene a F4, en vez de jugar rey por F6, que daría tablas porque el rey blanco no podría progresar por culpa del rey negro, jugar rey G6 y tras G3
hacer el rodeo con el rey como les mencionaba anteriormente, ¿no? Tras rey F3, ven que acá ya hay contacto, rey H3, y bueno, ustedes mismos pueden explorar este lindo final, pero no se puede hacer demasiado, ¿no? Acá está el saludo, ambas, obviamente la jugadora ucraniana muy enojada salió de la sala como bólido, ¿no? Increíble que no pudiera ganar ese final, pero no es fácil cuando hay especialmente apuro de tiempo, ¿no? La partida entre Alessandra Goretzkina y la jugadora india Vaishali, fue una batalla más tranquila, podríamos decir, no tuvo tantas sorpresas y los cambios realmente fueron muy rápidos y se terminó, fue la primera inclusive en terminar. Así que bueno, como dijimos, hubo un día de descanso, decir nomás un poco sobre las tablas de posiciones, ¿sí? Volvemos al torneo abierto. Fíjense, Neponiec líder con 3 puntos, 2 victorias, 2 tablas. Lo sigue Gujek y Caruana con 2,5, una victoria para cada uno. Y un poquito más abajo el jugador indio Pragmadanda, siempre me sale mal este apellido, ¿no? Se reirán, qué mala gente. Bueno, acá tienen todas las partidas. Acá tenemos el femenino, Tan lidera con 3 puntos, 2 victorias y 2 tablas. Le siguen con 2,5 Gorechina, la jugadora rusa, con una victoria y 3 tablas. Y después con 2 puntos está la jugadora también rusa, Lagno, está Vishali y está Salimova con 2 puntitos. Así que nada, espero que les haya gustado el video del resumen. No se olviden de darle seguir al canal, gente. Vamos arriba, darle like, así más gente lo puede ver. Dejen sus comentarios. Siempre hay algo interesante que puede aportar algo. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo grandote. Chau, chau.